Países, conocí las más lindas mujeres. Yo probé deliciosa comida. Yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia y en España unos años viví. Me esforcé por hablar el idioma, pero yo nunca lo conseguí. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera, yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara, 4 meses en Bolivia, un posgrado en Costa Rica, unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi Y pana. en Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la Y chucha. en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. Y el diccionario define al chivo como una cabra con barbucha. Y cambiando una vocal la palabra queda chucho, y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala, y en Honduras es tacaño, Y a Jesús le dicen chucho con tantas definiciones como se usa esa pucha palabra. Chucho es frío en Argentina, chucho en Chile es una cárcel, chucho en México si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de Chucho es un chucho ladrando y por chucho a Chucho lo echaron a Chucho. El chucho era frío, lo agarró un chucho que Chucho decía, extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Comencé por aprender los nombres de los alimentos, pero frijoles, poroto y habichuela al mismo tiempo. Y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa, de algo yo estaba seguro, un strawberry es una fresa. Y ¡qué sorpresa! Cuando en México a mí me dijeron fresa por tener ropa de Armani y pedir un buen vino en la mesa. con la misma ropa me dijeron cheto en Argentina. Cheto es fresa, yo pensé y pregunté en el mercado en la esquina. ¿Aquí están buenas las chetas? Y la cajera se enojó. Andate a la repu, que te remil parió. Y fresas, parce. me dijo un colombiano mientras vio que yo mareado me sentaba en una silla. Hermanito, no sea bruto y apuntes en la mano. En Buenos Aires a la fresa le dicen frutilla. Yo me cansé de pasar por idiota. Digo lo que a mí me enseñan y nadie entiende ni Y jota. si ni jota no se entiende, pues pregunte en Bogotá. Yo me rindo, Me abro, me voy pa' Canadá. Un pastel es un ponqué y un ponqué es una torta y una torta el puñetazo que me dio una española en la boca. Ella se veía muy linda caminando por la playa. Yo quería decirle algún piropo para conquistarla. Me acerqué y le dije lo primero que se me ocurrió. se volteó, Me gritó, me escupió y me cacheteó. Capullo yo le dije porque estaba muy bonita. Y si capullo es un insulto, ¿quién me explica la maldita cancioncita? Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir.
Pimiento es lo que yo tengo. Y por más que yo lo intento, yo a ti nunca te comprendo. Ya no sé lo que hay que hacer para hacerte entender. La plata de mis clases no quisieron devolver. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi planeta me voy. En España el líquido que suelta la carne la gente le dice jugo. Por otro lado, en España el jugo de frutas la gente le dice zumo. Me dijeron también que el sumo pontífice manda en la religión. Y yo siempre creí que un sumo era un gordo en tanga peleando en Japón. Conocí a una andaluza, se llamaba Concepción. Su marido le decía, concha de mi corazón. Vámonos para Argentina, le dije en una ocasión. Yo lo siento, pero si me dice Concha, creo que allá mejor no voy. Pero Concha, ¿qué te pasa? Si es un muy lindo país. Hay incluso el que compara Buenos Aires con París. De mi apodo ya se burlan de la forma más mugrienta. Siempre hay cada pervertido que de paso se calienta. Y con tantos anglicismos todo es más complicado. Si traduces textualmente no tiene significado. I will call you back. Te diría cualquier gringo. Yo te llamo para atrás. Te dicen en Puerto Rico. Ojos es ice. Ice es hielo. Hielo, el color de la yema del huevo. Oso es ver. Y ver es sí. Sí es la nota que en inglés es be. Y aparte B es una abeja y también es ser. Y ser Michael le decía a mi profe de inglés. Y el que cuida tu edificio es un guachimán. Y con los chicos de tu barrio sales a janguear. Y la glorieta es un romboy. Y te vistes con overol. Porque tiene que ser tan difícil saber cómo diablos hablar español. No es que no quiera, perdí la paciencia. La ciencia de este idioma no me entra en la conciencia. Yo creía que cargando un diccionario en mi mochila y anotando en un diario todas las palabras que durante el día aprendía, y leyendo, viajando, charlando, estudiando y haciendo amigos en cada esquina, y probando todo tipo de comida y comprando enciclopedias y antologías, yo pensé que aprendería y que con fe lo lograría. Mis esfuerzos fueron en vano. Yo creía que hablaría el castellano, pero ya no. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene una definición. En Chile polla es una apuesta colectiva, en cambio en España es el pene. Alguna gente en México al pene le dice pitillo, y pitillo en España es un cigarrillo, y en Venezuela un cilindro de plástico para tomar bebidas. El mismo cilindro en Bolivia se conoce como pajita, pero pajita en algunos países significa masturbacioncita, y masturbación en México puede decirse chaqueta, que a la vez es una especie de abrigo en Colombia, país en el que a propósito una gorra con visera es una cachucha, cuando cachucha en Argentina es una vagina, pero allá a la vagina también le dicen concha, y conchudo en Colombia es alguien descarado o alguien fresco, y un fresco en Cuba es un irrespetuoso. ¡Ya estoy mamado! Pero mamado de qué? Mamado de borracho, mamado de chupeteado, mamado de harto. This is exhausting. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Bueno, ¿cómo les pareció? Muy divertido, profe. Me va a quedar Muy interesante, como profe. una semana en la cabeza, profe. Ah, Cierto. De tantas definiciones. Y yo preocupada porque, y yo preocupada porque ¿qué? es cierto, y yo preocupada porque no sé hablar inglés. Ah, no, es que hablar español es una cosa seria, señora. No, no es nada así, ¿verdad? A mí me ha pasado mucho aquí en Bogotá desde que vine. Yo soy de Santa Marta y aquí yo llego a partes y pues no me entienden lo que digo o me pasa que no entiendo lo que me dicen. Claro. O digo para ¿Cómo? una cosa y allá Y no siempre lo- dicen que el español es el lenguaje más difícil de aprender. La lengua, sí. A mí sí me pasa seguido acá. Es muy complejo porque digamos Muchas que jergas. nosotros no solamente tenemos, por eso era que ayer hacía énfasis en que definitivamente nosotros tenemos que tener cuidado con los localismos, con los extranjerismos, porque definitivamente eso complica el concepto que estoy manejando, ¿cierto? Entonces, aquí me devolví a esto
A ver, Viviana. Y entonces estaba pensando aquí cuando digo yo, bueno, ¿quién nos está leyendo? Porque cuando no logramos utilizar nuestra lengua en lo más puro, pues hay muchas personas que se quedan por fuera del entendimiento o confunden. Y si nosotros somos 100% responsables de lo que estamos diciendo o de lo que queremos transmitir, pues la responsabilidad es muy grande. Dime, Viviana. Viviana López, que quería Profe, es hablar. que sí, no, sí, es que quería traer a colación el extranjero que ama tanto a Colombia, que él es de Rusia, de Rusia, sí, como de Australia, es que no me recuerdo es el nombre, y lo estaba buscando, pero De Alemania, Tyler Alemania. Anderson. Chuck eso, Norris. eso, eso, Tyler Ah, el Alemania. reportero, el Y le alemán. Ajá. negaron. Sí, que ama tanto a Colombia, y él qué días puso, por ahí vi un video que puso a los de Alemania a hacer trabalenguas como los que hacemos acá, y ninguno, pero ninguno pudo. Entonces ahí es donde de verdad uno dice, sí, claro, el idioma, el castellano o el español es complicadísimo, es cierto. Sí. Era eso. No solo desde el punto de vista, digamos, de la fonética, el inglés es mucho más amable, o sea, es como más fluido. Nuestra lengua castellana es fuerte y fuera de eso tiene muchas sílabas que se prestan para hacer cacofonía, es decir, para no entenderlas desde el punto de vista de la dicción. Hay mucha gente que, por ejemplo, no puede decir taxi, porque es una X por allá atrás, que es una posición de la lengua sobre el paladar atrás, sino dice taxi o el taxi. Y entonces ahí estamos desvirtuando el tema de la palabra. Hay incluso pues a sexo, todo lo que tenga que ver con X, siempre le hacen chistes. Me llegó en días pasados una broma que le hicieron a una mamá santanderiana y los chinos ahí en medio de la broma, entonces le dicen a Siri, Siri, ¿has tenido sepso? Y sepso pues es como ir a oír a Peter Albeiro, ¿no? Entonces, en cada zona, en cada región tenemos una vocalización distinta. Por ejemplo, en la costa se comen las heces. Eso cuando, o por ejemplo, culturalmente, al no incluir una serie de palabras dentro de su léxico porque se acostumbraron culturalmente, por ejemplo, en la zona de Cartagena. En la zona de Bolívar, poquiajá es cualquier cosa puede pasar con poquiajá. Y entonces, pero ¿por qué no fuiste a hacer tal diligencia? Poquiajá, y poquiajá es cualquier cosa. Eso frente a un extranjero es muy complicado. Entonces uno tiene que mirar realmente quién es su auditorio para saber si puede incluir el extranjerismo, si puede incluir el localismo y si puede incluir la palabra del común, que es lo que aquí llamamos nosotros palabras vulgares. No es que sean las palabras de grueso calibre, sino la palabra vulgar es la que utiliza el vulgo, es decir, la que utilizamos todos en nuestra vida coloquial. Entonces es muy importante hacer esto claro porque tiene que ver con el tema de la redacción. En la medida en que más palabras tengamos y más involucremos, pues obviamente el texto va a adquirir una dimensión de comunicación importante porque es la forma en cómo decimos las cosas y nos va a obligar ese conocimiento de la lectura y la introducción de términos que no son usuales en el tema de la redacción a ser muy prolijos o muy puestos en el tema de la redacción escrita. El rollo es hablar tal cual como estamos redactando. Ahora, en esta oralidad nosotros no utilizamos esa serie de palabras complejas porque nuevamente volvemos a pensar quién es mi auditorio, frente a quién estoy, a quién le corresponde. Entonces esa era como la observación y la obra musical me parece interesante porque musicalmente logra encadenar una cantidad de situaciones donde nos están dejando ver que finalmente la lengua castellana es una lengua compleja y que podría decirse guineo en la costa, banano aquí, plátano en otra parte y pues no sé si yo les conté qué me pasó con un visitante que tuve de Italia en mi casa. Sí les conté, creo, algún día.
que a veces ya estoy como que repito los chistes. Dígame si sí les conté o no les conté. No, porque profe, no nos ha No, contado. profe, no nos has contado nada. Bueno, resulta que es que recibí a un señor italiano, pues porque venía a tocar aquí a un concierto y el expariente tenía el compromiso de ir a tocar a Italia también, a tocar piano. Entonces tuve que recibir a este hombre acá, pero digamos, era bastante extraño. Fuera de eso, lo atacó una gripa horrorosa en este país. Me tocó gastarle una consulta en un médico particular. Él vivía de médicos, digamos, homeópatas en Italia y pues yo le conseguí acá uno de los mejores que me recomendaron, pues, y le pagamos su cita médica. Cuando salió, le dije, ¿cómo te fue con el médico? Me dijo, no es un médico, es un brujo. Y él se puso furioso. Bueno, la cosa es que el hombre se estaba muriendo de hambre en mi casa. Yo procuré atenderlo de la mejor manera posible. Ya habíamos tenido una conversación acerca de la diferencia entre el plátano verde de hacer tajadas y el banano de fruta. Y él no entendía las diferencias. Entonces, siempre me estuvo diciendo que las frutas en la Italia eran una maravilla. Y yo le dije, pues no creo, de a mucho puede ser cuestión de gustos, pero Colombia es un productor de frutas muy importante y nosotros realmente tenemos unas frutas muy ricas. Pero fíjense que para nosotros esa es una situación de orden local. A nosotros nos gusta nuestra fruta y la defendemos y creemos que tenemos una variedad inmensa, pero otros en otras partes que producen unas frutas que de pronto no son tan dulces, tan jugosas, creen que tienen la mejor fruta y ese era mi episodio con este italiano que casi lo cuelgo como a Juan de la Cosa. Lo único que me faltó fue ponerle una soga en el cogote porque me tenía hasta aquí. Y entonces tuve que ir a la oficina y lo dejé ahí ubicadito en la casa porque estaba pasando su situación gripal y ya habíamos hablado. Entonces le dije, esto que es amarillo, me estaba refiriendo al banano. En Bogotá le decimos banano, pero si usted después va a ir a la costa, esta misma fruta en la costa se le dice guineo. Y entonces me dijo, ¿y esta? Y me mostró el plátano de hacer tajadas. Le dije, no, ese no se come así. Este es fruta, este también es una fruta, pero se hace distinto, porque si usted lo muerde le va a ocasionar un problema en su boca. Y él tal vez no entendió cómo de, no entendió cómo de a mucho y pues le había dicho que era plátano y le dije que había plátano verde y plátano maduro y entonces no entendía qué diferencia había entre el plátano maduro y entre el banano y finalmente cuando llegué a mi oficina y dije, este hombre se está muriendo del hambre porque cuando llegué había abierto el plátano verde casi y le había pegado su mordisco y me botó todo el plátano a la caneca y me dijo, ve, se da cuenta, Colombia no tiene buenas frutas. Y yo dije, ay, yo ya no polemizo más con este italianiche, que más bien se devuelva rapidito para su país, porque nunca entendió. Y no entendió porque tenemos una barrera idiomática, porque yo no hablo italiano y él hablaba más o menos español, se hacía entender y uno trata de entenderse, ¿sí? En la amabilidad del colombiano uno trata de profundizar con esas personas y explicarles, pero a veces hay personas que tienen un ego bastante alto. Esa es la recomendación a nivel de las palabras y pues por eso pues obviamente esta canción que nos trae de manera muy jocosa la dificultad de aprender a hablar en español. La palabra es la unidad lógica con sentido completo más pequeña que nosotros tenemos dentro de nuestras estructuras gramaticales. Luego de las palabras vienen las frases. ¿Y las frases qué son? Un conjunto de dos o más palabras. O sea que si yo digo buenos días, ya es una frase. ¿Sí? Ya hay dos palabras que se unen y tienen sentido completo. La frase también, señora Lorena. Profe, discúlpeme la interrupción. Es que hay una compañerita que se llama Marta y subió un video al grupo que está muy acorde con lo que usted nos acaba de compartir.
solo que un poquito más colombiano, o sea, más enfocado a lo que hablamos acá en Colombia. Y ella lo quería compartir con usted y con el grupo, pero no lo pudo hacer, se lo pasó a Katherine, no sé si la profe nos permite de pronto. Ah, claro, con mucho gusto. Espérenme, yo dejo acá y miramos cuál es el aporte de la compañera. Katy, te voy a Listo. conferir. Espera un segundito, te Profe, si confiero. quieres me puedes dar la opción para compartir la pantalla y lo comparto. Sí, señora, ahí estoy en esas. Ya. Listo, profe. Ya está cargando. ¿Ya están escuchando? Toca subirle el volumen porque no oímos. Profe, el problema es de que no tiene más volumen. Kate, es que es compartir audio. Dale otra vez en compartir pantalla. Sí. Y en la parte inferior izquierda aparece Share Sound, Share Computer Sound. Espérame. ¿Cómo? Lo retiras y antes, o sea, vuelve a cerrarlo. Ciérralo. Dice que vuelve a cerrarlo. Ciérralo. Listo. Ya lo retiré. Ahora dale en compartir pantalla otra vez. Voy a dar compartir pantalla otra vez. Ajá. Sí. Y antes de que le des si es que en la parte de abajo, en la derecha, está el botoncito azul que dice Share. En la parte inferior izquierda del cuadrito de diálogo en el que estás, hay dos cuadritos chiquitos, ¿sí? Y cada uno tiene un mensaje enfrente. Me sale una participante puede compartir a la vez, varios participantes pueden compartir de forma simultánea, opciones avanzadas de función de compartir. No, a ver, cuando tú le das en compartir, se te habilita un cuadro de diálogo con varias aplicaciones para compartir, ¿sí? O compartir la pantalla en general, ¿sí? Optimizar clip de video para la pantalla completa, compartir sonido de la computadora. Ese es. ¿Compartir sonido de la computadora? Ese mismo. Sí, señora. Listo. El libro. En Colombia no se pide café, se pide un tinto. Un tinto es un café cargado y un café es un café con leche, aunque también se le conoce como perico, y el perico también es cocaína. Y un ave de color verde que a veces habla. Cuando te ofrecen un tinto, no te dicen, señor, ¿quiere un tinto? Señor, ¿le traigo un tinto? Señor, ¿se le antoja un tinto? No, en Colombia no se le antoja a uno nada. En Colombia a uno le provocan las cosas. Señor, ¿le provoca un tinto? ¿No quiere un tintico? ¿Tintico? O sea, como un buen país latinoamericano se habla mucho en diminutivo. La diferencia está en que no se hace con ito o ita, sino con ico o ica. El pan está calentico, regreso al ratico, esa mujer está muy bonitica, etcétera. A mí de cariño me decían ecticor. ¿Lo puedes creer? Ecticor. ¿No te parece una pendejadica? Ecticor. Sí. La gente es entrañable y muy cariñosa. A donde llegues te hablan con mucha dulzura, con educación y con un acento que realmente hipnotiza. Claro. Se dice que el mejor castellano se habla en Bogotá y para muestra un botón. No hay estacionamientos, hay parqueaderos, no hay popotes, hay pitillos, no hay gasolineras, hay bombas, no hay banquetas, hay andenes, no se come, se almuerza y no se cena, se come. Uno no se baña, se ducha, no te lavas los dientes, te cepillas la boca, no pones atención, pones cuidado, no se dice elote, se dice mazorca, no pides palomitas, pides crispetas y no se dice refresco, se dice gaseosa, no se paga, se cancela. Mi primer día en Bogotá, al querer pagar una camisa, me preguntaron que si quería cancelar y respondí, ¿cómo voy a cancelar algo que todavía no he pagado?
Se burlaron de mí mientras yo, muy indignado, cancelaba mi compra. Claro. A los niños les dicen sardinos, pelados o chinos. No se echa la hueva, se hace locha. No tienes cuates, tienes parceros o parces. No estás retrasado, estás demorado. Estar mamado no es estar fuerte, sino estar cansado. No se dice florería, se dice floristería. No hay cacahuates, hay maní. No hay sirvientas, hay empleadas domésticas y no hacen el quehacer, hacen oficio. No eres disciplinado, eres juicioso. Entre los amigos no se dicen güey, se dicen marica. Si te enojas, no te lleva la chingada ni estás encabronado. En Colombia, cuando te enojas, te da piedra. Marica, tengo una piedra. El salpicón. ¡Ay, mi amiga Rosaura debe de estar muerta de risa oyendo esto! Y espérate al final. El salpicón no es carne deshebrada, sino un cóctel de frutas que además lleva algunas frutas que no existen en México, como lulo, feijoa y uchuva. El frijol no es frijol, es frijol. ¡Frijol! Y lo escriben con la tilde en la I. ¡Qué mamones! ¡Qué mamones! ¡Qué mamones! ¿A los qué? A los estados de la República se les dice departamentos y a los departamentos se les dice apartamentos y no se rentan, se arriendan. Hay un departamento que se llama Huila y nunca me creyeron que eso en México es puta. Afortunadamente el gentilicio es huilense. Y sí, también hay una que otra huila. Pon mucha atención a la siguiente palabra. Impajaritable. ¿Qué es eso? Eso sí no lo he oído nunca. Sí, existe y significa inevitable. Plazo que no tiene extensión, algo altamente posible. También se aplica como adverbio de modo, impajaritablemente. O sea, es impajaritable que si has llegado hasta aquí, impajaritablemente vas a seguir leyendo. ¡Ay, no! Ahí viene lo que va a matar a los colombianos. A ver. ¿Quién se iba a imaginar que en Colombia el término calentura significa otra cosa? Y un día yo tuve 39. ¿De calentura? Calentura en Colombia es estar muy caliente sexualmente hablando. Así es que ya te imaginarás el numerazo que hice en la farmacia, perdón, en la droguería, a las cosas por su nombre, y no, en Colombia no hay farmacias, hay droguerías. Entré sudando y pregunté, señorita, buenas noches, ¿tiene algo para la calentura? ¿Te dieron un condón? La señorita de la droguería me dijo, pues mire ahí. Traté de seguir la línea que su dedo había apuntado y me encontré con un pequeño estante de condones. ¡Claro! A la izquierda, varios lubricantes, y arriba se anunciaba con bombo y platillo un condón que al parecer hará historia, anillo y vibrador incluido. Vuelvo a dibujar en mi mente la línea recta que la señorita había trazado con su dedo y no, pues no hay nada para la calentura. Vuelvo a preguntar, señorita, no encontré nada para la calentura y de verdad ya no aguanto. Ay, Señor Jesús. Y de verdad ya no aguanto, imagínate la señorita. Diciendo, pero este joven, ¿qué? Entonces... No me la puedo bajar con nada. Antes de venir, traté con paños húmedos muy fríos y solo me dio dolor de cabeza. La señorita estalló, le dio un ataque de risa de 3 minutos y una vez que pudo recuperar el habla, me dijo muy seria, ay, qué pena, señor, pero no puedo hacer nada. Debe esperar a que se le pase el efecto. El Viagra dura varias horas. ¿El Viagra? ¿De qué me está hablando? Tengo calentura, me duele el cuerpo, la garganta, la piel, los huesos. La señorita volvió a estallar y dice, ay, qué pena me da con usted, de verdad, señor.
le entendí. Lo que su merced tiene es fiebre. Digo, pues, ¿qué no fue eso lo que dije desde que llegué? Calentura, fiebre, temperatura, destemplanza. Da lo mismo. Ay, qué pena, señor. Y dale con la pena. Aquí en Colombia, tener calentura es estar excitado, entusiasmado, con ganas. Arrecho. ¿Te explicó la señorita todo esto? Sí. Arrecho, ¿Usted me entiende? Su merced, ¿de dónde es? Mexicano. Puta, menos mal que fuimos conquistados por los españoles y nos heredaron el mismo idioma. Finalmente, y después de darme a entender en el mismo idioma, pude conseguir lo que buscaba. Permanecí varios días en cama y a pesar de todo lo que me tomé, nunca se me pudo quitar la calentura. La señorita de la farmacia estaba re buena. Sí, lo había visto en algún momento me lo compartieron y de verdad, ese es el peligro. Gracias por compartirlo. Ese es el peligro de utilizar una lengua que nosotros creemos que es universal y no es así. Y eso es un referente que tenemos cercano, por ejemplo, el de México. ¿Qué decir con Argentina? Con Argentina todo es al revés. O sea, ahí hay que tener muchísimo cuidado con quién estamos relacionándonos y qué tipo de palabras vamos a utilizar. Ahora, hay un dicho que dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Entonces, la responsabilidad del extranjero es llegar y observar, enterarse un poquito de cuál es nuestra idiosincrasia, de la misma manera como nosotros vamos a otros lugares y respetamos la idiosincrasia de los demás y nos cuidamos mucho y escuchamos bastante. Por ahí hay una parte en el tema de comunicación que es la siguiente. Nosotros tenemos dos ojitos que nos permiten ver digamos, en un panorama de 180 grados. Tenemos una nariz que tiene dos fosas y que de alguna manera también está percibiendo olores. Eso es mucho más fácil que sea como de carácter global. Tenemos dos orejitas que nos permiten escuchar más, pero tenemos una sola boca. Entonces, es preferible oír más y hablar menos. Antes de cualquier cosa, para podernos ubicar dentro de este contexto y no meterlas de andar, porque pues sí, la lengua nuestra y lo que dice el Señor es claro. O sea, menos mal que todos fuimos conquistados por los españoles y nos heredaron la misma lengua. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas simpáticas. Bueno, muchas gracias. Voy a continuar entonces acá con el tema de lo de las frases, porque pues es importante el concepto de frase. En esta frase, ¿ya están viendo todos? Entonces, tenemos una construcción, por ejemplo, de la más pequeñita, son dos palabras unidas, tiene sentido completo. Buenos días, última hora, investigación exhaustiva, y vamos así, feliz cumpleaños, y vamos haciendo crecer las frases dentro de nuestra comunicación diaria. Estamos también con una tendencia hacia el acortamiento con frases cortas. Entonces, por ejemplo, aquí hay, claro, términos jurídicos donde un comunicado oficial podría llegar a decir sírvase transmitir, mientras que nosotros podemos reemplazarlo por transmita, comunique. Ayer con Alexander, ahora que lo estoy viendo en pantalla, habíamos hablado de si utilizar palabras que son elegantes o no muy usadas, como procrastinar, entre otras cosas. Tú querías hacer una observación con respecto a procrastinar. No sé si todo el mundo sabe qué es procrastinar, que realmente la palabra en origen era procrastinar. La situación en particular es que como todo el mundo la pronunciaba como procrastinar, y el ejemplo lo traemos de Argentina, por eso fue que me acordé, con el mal uso de la palabra, se admitió por parte de la Real Academia de la Lengua que se utilizara procrastinar. ¿Y procrastinar qué quiere decir? ¿Alguien sabe el significado de procrastinar? Me imagino que Alexander sí, porque la propuso. Es como placer, profe, cuando uno posterga varias veces algo. Claro. Aplazar y posponer.
Un ejercicio que no hacemos, por ejemplo, cuando tendríamos la posibilidad de hacerlo, pero el día a día nos mata. El día a día no nos permite buscar todas las mañanas o un ratico en la tarde o antes de dormir 2 palabras nuevas. Ustedes se imaginan lo que meteríamos a nuestra lengua, a nuestro backup de palabras, además sabiéndolas utilizar. O sea, no lo hacemos por lectura, podríamos hacerlo consultando el diccionario, pero es un ejercicio que nadie hace. Yo misma no lo he hecho. Cuando dicto clase, a veces presencialmente, me llevo un libro que se llama Las palabras más bellas del español y hacemos una lectura sobre una redacción que hay en torno a esa palabra bella y la incluimos dentro de nuestro vocabulario. Entonces, en el caso de esta terminología de procrastinar, por ejemplo, para reemplazar un aplazar o un posponer, podríamos hacerlo. Y de alguna forma estamos invitando a las personas a que busquen en el diccionario. Cada vez que encontremos una palabra que no conocemos, buscamos en el diccionario para ir en el buen sentido de la información para interpretar lo que quiso decir el emisor del mensaje. Alexander, ¿su merced quería decir algo con respecto a procrastinar? Pues, profe, no necesariamente a la palabra como tal, sino a qué opina usted si se pueden utilizar esas palabras, no tan rebuscadas que de pronto las personas que nos vayan a leer no las entiendan, pero me parecería que sería interesante darles un uso para que no se olvidaran. Por ejemplo, una palabra que a mí me causa cierto escozor es afectación. Ahora está muy de moda afectación y pues quería pedirle a usted, profe, que me dijera si esa palabra es correcta, en vez de decir los daños o las causas. Ahora todo el mundo dice afectación y en los noticieros es la afectación para todo. Sí, entonces, sí, por sí, ejemplo, sí. hay palabras que pues no se deberían perder, pienso. Sí, en eso tienes toda la razón. Lo que pasa es que hay palabras que se heredan de los lenguajes técnicos, ¿sí? Seguramente en el tema de seguros la palabra afectación fue una palabra que se usó bastante. La prensa, que no es la mejor guía para utilización de la lengua, tristemente, y eso lo tengo yo que decir, hace a veces uso de nuestra lengua de una manera absurda y se inventa términos y se vuelven famosos los términos y por el hecho de que el término todo el mundo conozca, por ejemplo, la yidispolítica, la ñeñepolítica, ¿eso es un término aceptado? No. Y los colombianos terminamos alimentándonos todos los días de esas palabras que se inventan los medios de comunicación, como la utilización, además a nivel de abuso, como el que está proponiendo Alexander, que es la afectación. Entonces, si alguien me hace el 14 de buscar, es que mi celular se descargó, por favor, busquen significado de afectación y vamos a ver qué nos dice el diccionario, que es la forma correcta de el impacto que puede tener o el efecto que causa una situación a nivel de la persona o de la infraestructura o de lo que sea. Profe, y es que a veces hay palabras que suenan mucho mejor. Por ejemplo, tomemos el ejemplo del COVID. Uno escucha a los periodistas decir la afectación que produjo el COVID, pudiendo utilizar los efectos que produce el COVID, por ejemplo. Claro. Y cambiar efectos por afectación queda muy elegante, a pesar de que la palabra es sencilla, profe, es una palabra muy elegante, los efectos, pero uno escucha ahora afectación para todo. Sí, es así, es así. Por ejemplo, en las hojas de vida, yo les había mencionado que cuando uno redacta su hoja de vida, la primera parte tiene que ver con el perfil. Y ya los que seleccionan, o sea, los headhunters, las personas que están a nivel de cazatalentos, que están detrás de los talentos, ya no le comen cuento a las competencias que las personas inscriben en sus hojas de vida porque utilizan palabras
que realmente no corresponden a su realidad. Ahora están utilizando mucho resiliencia, que entre otras cosas la gente la confunde y la plantea como resiliencia, y no es resiliencia, sino resiliencia, que es la capacidad de renacer de las cenizas. Entonces, se nos vuelven las palabras como de moda y empezamos a usarlas para todo. Nos inventamos términos. No sé si alguien está buscando en su celular o en el computador lo que dijimos para que nos ayude de la afectación. Milena. Afectación. Ajá, Milena, adelante, y no sé quién más me está hablando. ¿Jorge? Afectación, falta de naturalidad en la manera de hablar o de actuar. Se comporta con una afectación insoportable. Imagínese. ¿Y qué otras acepciones tiene afectación? Dice afectado, ahuecar, ceremonia, coquetería, empalago, empalagoso, histión, histionismo, peripuesto, remilgo, repugir, teatro. O sea, tiene. O sea que realmente el término va es todo lo contrario a lo que quieren decir. Al comportamiento. La RAE tiene una definición diferente. ¿Quién tiene? A ver, aportemos que con respecto a ese caso que hay. Yo tengo otra, profe. Según la RAE, profe, afectación es acción de afectar, falta de sencillez y naturalidad, extravagancia presuntuosa en la manera de ser, de hablar, de actuar, de escribir. Ok, esa es la RAE, Carlos Andrés. Sí, señora, esa es la RAE. Correcto. ¿Alguien tiene otra definición de afectación? Profe, yo tengo una. Dice amaneramiento, rebuscamiento, artificio, hipocresía, disimulo, doblez, fingimiento, simulación, presunción, jactancia, petulancia, suficiencia, postín, tiesura, ceremonia, ostentación. ¿Y esa la están sacando de dónde? ¿Esos son sinónimos o es el significado? Sí, profe, yo sé que es el significado. Los sinónimos. ¿Y quién te dice que es quién da el significado? Ahí dice similar, eso es Mr. Google, perdón, ahí dice similar, o sea, como sinónimos, algo así. Sí, el antónimo sería naturalidad o espontaneidad. Eso. Bueno, entonces ahí está. En un caso totalmente claro, antes de utilizarlo y antes de que ustedes me vayan a abrir esa boquita, por favor, frenen todo y revisen, pero su fuente principal, su fuente primordial va a ser la RAE. Siempre pongan significado, tal palabra, RAE, porque es la Real Academia, y ahí nosotros podemos encontrar la utilización adecuada de la palabra, porque es que así como nos ha pasado con el testimonio que vimos tanto de la canción como de los mexicanos, pues entre charla y en risa que nos dieron, pero durísimo, nos dieron ahí duro. No estábamos jugando fútbol y nos patearon. De alguna manera uno tiene que ver en qué condición va a utilizar la palabra. Y se le vuelve a uno, como dice Alexander, se le vuelve del común todos los días utilizándola y oyéndola, y uno se va haciendo a un significado que es un significado incorrecto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre consulten la palabra. Afortunadamente todos los celulares tienen Google y ahí tenemos la posibilidad de consultar rapidito. Tengan cuidado cuando están presentando una entrevista de trabajo, por ejemplo. Uno puede perder un puesto simple y llanamente porque le pusieron una pequeña traba en una entrevista laboral. Y eso, ahí están mis amigos psicólogos que de pronto se dedican a la parte organizacional y saben específicamente que pueden aprender una serie de técnicas para identificar a quién van a contratar. Ahora, a veces hablando uno con personas y uno queda como la parte norte de las vacas que van para el sur, queda mal. Entonces, si no están completamente seguros, no hagan la utilización de la palabra, así la hayan oído 1000 veces en los medios de comunicación, porque los menos puristas son mis colegas, los queridos comunicadores sociales y periodistas. Qué tristeza. Bueno,
En cuanto a estos términos, sírvase transmitir a cambiar por transmita, comunique, informe. La tendencia es ir hacia este acortamiento, ¿sí? En el día de hoy, eviten decir en el día de hoy, simplemente digan hoy. En el día inmediatamente anterior, esa es una exageración, pero y no vamos a encontrar a una persona que plantee la frase con esta complejidad, sino simplemente ayer. Eso no le resta elegancia. A la mayor brevedad posible, a la mayor brevedad le dicen a uno y no le mencionan el posible, pronto, cuanto antes. Ahora, la gente no tiene tiempo, ya hoy no voy a contigo, la gente no tiene tiempo, entonces lo que quiere hacer es ser muy práctico con la utilización y lograr un entendimiento al 100 para evitar unos ejercicios adicionales que no corresponden a lo que la persona está solicitando o al contexto informativo. Los temas a tratar son los siguientes, el temario es. ¿Qué querías decir, Nubia? Adelante. Profe, sí, también quería comentar cómo las palabras se vuelven de moda, así como la gente usa ese literal o literalmente, que me parece que no va tampoco con la expresión, o sea, porque literal a mí se me hace que es como más escrito, ¿no? Pero la gente lo usa todo el tiempo como expresión normal y no sé cómo a qué refiere. Lo que pasa es que cuando dicen literal, y eso es de una generación que creo que no es la de ustedes, si hay alguien que está abusando del literal, son los que un poquito más chiquitos que ustedes, o sea, que tienen como 20 años, 19, 18. Se utiliza mucho como muletilla. Este término va orientado a que está repitiendo la situación tal cual como la vivió. Pero literal, pues es justo, hace referencia a lo escrito, sí, pero a la palabra justa. Entonces, por favor, busquemos el significado de literal. Profe, ya la tengo. Dime. Dice que es el primero que, dice, es el primero que tienen las palabras. Es similar a textual, idéntico, exacto, al pie de la letra o puntual. Claro. Y la utilización de la palabra es en el sentido en el que cuando están en la actividad narrativa, en la narrativa están tratando de contar una situación y dicen literalmente así la viví. Pero el literal hace referencia a que es igual a la letra, igual a tal cual como está la definición que está leyendo Jacqueline. Pero pues... así como cuando dicen literal morí, yo como, lo veo vivo. Literal morí, no, esa sí está gravísima, pero son expresiones, fíjense que ese es el lenguaje vulgar. El literal morí es tal vez como la gente termina expresándose y que todo el mundo entiende porque hay una convención en torno a la construcción de la frase como tal, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Frases cortas, por ejemplo, el ejercicio a realizar es el siguiente. El ejercicio es y no le resta elegancia. El ejemplo a seguir es, el ejemplo es. Al interior de, uno lo puede reemplazar por en, con base en, de acuerdo a, y realmente es de acuerdo con, más sin embargo, pero, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué traemos acá? Entonces pasamos de la palabra a la frase y varias frases me hacen una oración. O sea que la definición de oración es un conjunto de frases con sentido completo. Acá voy a hacer una observación y muy probablemente les debe estar pasando en sus ensayos. Y ya les había comentado que es mejor tener más puntos y menos comas. ¿Por qué razón? Porque el exceso de comas denotan una construcción equívoca de la oración. Es decir, en una oración yo puedo tener algo más o menos como unas de 3 a 6 frases, ¿sí? Pero no puedo tener más de eso. A mí ya 6 frases me parece una exageración. Sin embargo, la oración tiene uno que tener
muy claro cómo pone los signos de puntuación. Es muy frecuente ver que la gente le tiene aversión al punto aparte y al punto seguido y solamente conoce la coma y son comas y comas y comas y comas y a la final esa narrativa se convierte en una narrativa tipo Chavo. Entonces, y fuimos, y venimos, y entonces, y y eso elimina el tema de el estilo o de la elegancia al redactar. Entonces, fíjense mucho si sus oraciones tienen demasiadas comas separando frases y no hay puntos. Es un consejo que les doy porque lo he visto mucho en redacción de personas que están en la universidad. Entonces, para la buena construcción de una oración necesitamos una impecable utilización de los signos de puntuación. Pertinencia de las palabras exactas y hoy hemos tenido la fortuna de encontrar palabras que no son pertinentes y que de pronto estamos utilizando porque son de moda. Revisen si el término es el que es, si están completamente seguros de conocer el significado que la RAE le da a ese término en particular. No repitan términos, ahí tienen que utilizar obviamente sinónimos. Esto va orientado a la claridad, a la sencillez y a la concisión en la construcción de esa oración. Les doy pautas. Entonces, a nivel de extensión, una oración debería tener entre 3 y 6 frases. Entonces, el orden es la palabra, la frase y muchas frases me hacen una oración. ¿Eso lo tenemos claro? Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, dentro de un esquema, digamos, clásico, normalmente nosotros no seguimos este esquema, pero aquel que tuviera como dudas en cómo se construye, digamos, esa frase y qué dinámica tendría que tener la oración, hay una norma y es primero va el quién, luego el verbo, luego el qué, y seguramente se complementa con otro quién y otro tipo de acciones. De pronto, si el ejercicio recae sobre el qué, empezaría con el qué, el verbo, el qué nuevamente, o el quién, y continuaría la frase. Hay que revisar cómo estamos construyendo esas frases. Por ejemplo, hay avisos comerciales que dicen, se venden chaquetas para hombres de cuero. Y yo me pregunto, ¿será que los hombres son de cuero? Los hombres no son de cuero. Los hombres son de carne y hueso, como las mujeres. Pero la gente escribe, se venden chaquetas para hombres de cuero. ¿Cuál sería el orden específico de esa frase? Se venden chaquetas de cuero Se para venden hombre. chaquetas de cuero para hombre. Correcto, exactamente. Lo mismo encuentra uno por ahí, se venden suéteres para bebés de lana. Los bebés no son de lana. Se venden suéteres o saquitos de lana para bebés, pero los bebés no son de lana. Entonces hay que analizar realmente dónde estoy dejando las palabras. El esquema sería Mariluz pidió un helado a su novio de toda la vida y ahí puede seguir hablando de cosas para que esto le apunte a la claridad de la construcción. ¿Por qué se hace referencia a eso? Usted, me han oído siempre acerca de las 5W que hay una fuerza específica o que recae sobre el qué y sobre el quién la mayor cantidad de información, ¿sí? Entonces, luego de manejar ese qué y ese quién, de determinar cuál es la acción que las personas están dejando en medio de esa expresión, en medio de esa frase o en medio de la oración, se manejan obviamente todos los complementos circunstanciales, que son los de modo, de tiempo, de lugar, que los encuentro a partir del cómo, el cuándo y el dónde, el por qué y el para qué, que son absolutamente complementarios al ejercicio, digamos, de redacción.
aquí tenemos una oración y dice, Diego Pérez, cantante de gran aceptación en las zonas rurales del país, ofreció lo mejor de su repertorio, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel, a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento. Entonces, lo que les propongo es que redacten esta oración de una manera diferente. Y el que la tenga primero me cuenta. Obviamente le estamos apuntando es a la claridad, ¿no? Profe, qué pena, me distraje un segundo. ¿Cuál es que es el ejercicio? Tienes una oración ahí enfrente que está bastante chueca. Entonces, propon una redacción un poco más coherente. No tiene que ser igual. Este ejercicio es similar al del testamento. Este ejercicio es similar al del testamento. ¿Se le puede añadir algo? ¿Al del testamento? Carlos, que no te entendí, discúlpame, perdóname que no te escuché. Señora, existe un texto que es el testamento de don Facundo. Sí, señor. Este es parecido, ¿cierto? Sí, pues la idea es que utilizando palabras similares, embellecer el texto, ¿sí? Esto es lo que normalmente nos encontramos en la redacción, ¿sí? La idea es que ustedes organicen esta oración de una manera correcta. Yo acabo de decir, por ejemplo, que los puntos son importantes y que el exceso de comas afecta la calidad del escrito, ¿sí? Acabo de establecer un orden y es el qué, el verbo, el quién y los complementos. ¿Quién es el quién aquí? Diego Pérez. ¿Pero qué es el hombre? Cantante, ¿sí? Él como profesión, pues ahí dicen que es cantante. Además le están añadiendo información, dice, de gran aceptación en las zonas rurales del país. Esos son los complementos de modo de, bueno, complementos que podrían ir ubicados en otra parte. La idea es que esta oración la redacten ustedes de una manera diferente y que tenga un mejor estilo. Profe, una pregunta chiquitica. ¿Podríamos cambiar algunas palabras como para darle agradecer? Como su merced nos dice, darle fluidez al texto porque hay unas ahí que... No, pues es que el texto está rechueco, pero como tiene fines pedagógicos, entonces el texto está chueco, tiene exceso de comas, están los complementos donde no toca. Estar ahí en esas complicaciones. Profe. Señor. Buenas noches. ¿Cómo está, Ronald? Soy Lord Daniel, pero es que ahí me aparece Ronald siempre. Ay, ¿cómo así? No. Ya lo voy a cambiar. Pero entonces, yo lo estaba leyendo y yo lo pondría de la siguiente manera. Sí. Diego Pérez
Ofreció lo mejor de su repertorio a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Ok, tú le eliminas de gran aceptación. Sí. Sí, está bien, está bien. Ahí lo que pasa es que, por ejemplo, el evento, ¿cuál evento? Acuérdate que puedes construir mejor y aportar a mayor claridad. Ahí es un disparate de oración. O sea, también le puedo agregar oraciones. También le puedes agregar sentido, porque es que participantes en el evento, ¿cuál evento? Ok. Profe, ¿puedo leerlo? El mío, a ver. Claro, Alexander, dale. A ver, mira, dice, Diego Pérez, cantante popular en la región rural, interpretó sus éxitos, que incluyeron boleros cubanos y canciones de Juan Gabriel, a todos los jóvenes asistentes de los municipios que participaron en el evento. Ahí hasta la mitad iba bien. De la mitad en adelante se chuteó. ¿Sí o no? ¿De dónde, profe? Ahí hasta donde decía boleros cubanos y canciones de Juan Gabriel. Sí. Ajá. Bueno, profe. Profe, yo lo tengo así. Espérate un momentico, Brian, un segundo, le damos paso a Daniela y luego vamos con Brian. Profe, yo lo redacté así. Diego Pérez, cantante de gran aceptación en las zonas rurales del país, ofreció su mejor repertorio a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento, que incluyen desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Sí, ahí está mejor organizado. Sí, lo único que te faltó fue obviamente cuál evento, ¿no? Sí, señora. Profe. Señor Brian, adelante. Ok. Y José Noel. Bueno, yo le hice así. Diego Pérez ofreció lo mejor de su repertorio a los jóvenes participantes en el evento para recaudar fondos a las zonas rurales. Incluye los mejores boleros cubanos hasta las últimas canciones de Juan Gabriel. Ok. Profe, yo. A ver, José Noel. Profe, bien o mal. No, me quedé pensando que tienes que volverlo a leer, perdón. Te ofrezco disculpas porque me quedé pensando en algo y es que, no, vuélvelo a leer porque digamos que cuando uno empieza con el cantante Diego Pérez, soluciona muchos problemas, ¿sí? Y cuando empezaste a leer, pensé que ibas para ese lado de allá, pero ahí me quedé pensando en otra cosa y no te escuché bien. Por favor, Brian, discúlpame, vuelve a leerlo. Ok. Diego Pérez ofreció lo mejor de su repertorio a los jóvenes participantes en el evento para recaudar fondos a las zonas rurales. Incluyó los mejores boleros cubanos hasta las últimas canciones de Juan Gabriel. Ok, ahí lo que hace falta son signos de puntuación, porque tienes dos partes, igual que Alexander, pero lo dejaste con comas y podrías haber utilizado puntos, que es uno de los problemas de este escrito. Jason, okay. ¿Sí? Jason, adelante. Profe, yo. Espérame que apareció Jason levantando la mano antes de Katy. La dama, profe, la dama primero. Eso me parece que es un caballero. Adelante, Katy, después Jason. En un evento juvenil, Diego Pérez realiza su participación con su mejor repertorio, incluyendo los mejores éxitos cubanos y hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Ahí lo que tienes es mejor y mejor, ¿no? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Okay. Bueno, bien, Jason, adelante. Profe, yo. Diego Pérez, el cual es un cantante de gran aceptación en las zonas rurales del país, ofreció un evento en el cual participaron aproximadamente 100 jóvenes representantes de dichas zonas, en el cual ofreció lo mejor de su repertorio, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel.
No te voy a desanimar, pero lo tienes que recomponer porque tienes muy cerca, ofreció y ofreció, y exactamente él no ofrece el evento, él ofrece el repertorio. Entonces, en virtud de la verdad, tendrías que volverlo a escribir. Ok, sí, señora. ¿Quién había levantado la mano que no vi? Por favor, por favor, por favor. Larry, adelante, Larry. Ok. En zona rural del país, Diego Pérez, cantante de gran aceptación, ofreció a jóvenes representantes de los más de 100 municipios un concierto que incluyó lo mejor de su repertorio de boleros cubanos y las últimas composiciones de Juan Gabriel. Ese está muy bien, muy bien, muy bien. A mí me gustó, profe. ¿Cierto? Sí. ¿Te gustó? Estuvo muy bien. A mí me gustó, se escuchó súper bien. Sí, ok. ¿Lo puedes bueno. repetir, por favor? Gracias. Que si lo puedes repetir, por favor, Larry. Voy. En zona rural del país, Diego Pérez, cantante de gran aceptación, ofreció a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios un concierto que incluyó lo mejor de su repertorio de boleros cubanos y las últimas composiciones de Juan Gabriel. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Profe, ¿puedo? Espérame que van unas niñas primero. Jackie, Viviana y Carlos Andrés. Sí, dale. Ok. Ok, Luego, perfecto. Luego va Vanessa. Jackie, Viviana, Sí, Carlos estoy acá, Andrés profe y Jacqueline, Vanessa. ¿sí? Sí, señora. Entonces yo lo tengo así. Jóvenes representantes de los más de 100 municipios de nuestro país hicieron parte de un evento musical en el que participaron cantantes de gran aceptación por su amplio repertorio en el estilo popular y son cubano. La estrella de esta noche sin duda fue Diego Pérez, quien en estos días es la voz más popular. Está bien escrito, pero fíjate que mandaste a Diego Pérez al final. El texto lo que está sugiriendo es que Diego Pérez es la estrella, o sea, es el protagonista, es el quién de la escena, ¿no? Y entonces tú te fuiste sobre el qué, no está mal, está bien escrito y a la final le haces el realce y organizas un poco ese desastre universal que hay ahí en eso. Pero bien, Jackie, buen camino. Viviana, adelante. Gracias. El cantante Diego Pérez, de gran aceptación en las zonas rurales del país, le ofreció a los jóvenes lo mejor de su repertorio, en el que incluye los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Ahí, por ejemplo, hay un problema con les ofreció. A veces el, las, les vuelven el texto un poquito pesado. Entonces, ahí hay unos conectores que no están bien. Incluso en tu lectura la cosa está chueca. Entonces, Viviana, a componer eso. Vale, profe. Bueno, seguíamos con Carlos Andrés. Y luego Vanessa. Bueno, profe, si quiere que pase primero Vanessa, profe. Uy, otro caballero. Este curso está lleno de caballeros. Me encanta este curso. Gracias, profe. Dale, Vane. Vanessa. Aló, qué pena, profe. Bueno, Chinita, muy bien. Adelante. Diego Pérez es un cantante de gran aceptación en las zonas rurales del país, por tanto ofrece lo mejor de su repertorio a jóvenes representantes de los más de 100 municipios. Espérame. En el evento ofrecido por la emisora La Calle, donde incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Ok, perfecto. Bueno, bien. Si se fijan, la oración está sugiriendo las 5 formas, ¿no? Las W. Entonces, eso es lo que están tratando de manejar. Bueno, gracias, Vane. Entonces, ahora nos vamos. Gracias. ¿Nos vamos con Carlos Andrés? Sí, señora. Ok, después sigue Mayra y luego Janet. El cantante de gran aceptación, Diego Pérez,
ofreció lo mejor de su repertorio a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento celebrado en las zonas rurales del país, incluyendo desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Muy bien, está también muy bien escrito. Muchas gracias, súper, muy bien. Mayra. Sí, profe. Entonces yo la escribí. Diego Pérez, cantante de gran aceptación, ofreció lo mejor de su repertorio, que incluye desde los primeros boleros cubanos y las últimas composiciones de Juan Gabriel a los jóvenes representantes de las zonas rurales del país, en el evento que se ofreció para ellos. Ok, ya ese, bueno, está bien. En el evento, hasta la última frase estuvo chévere. Que esa es de invención, pero ahí como que el texto se cayó, pero está bien, está bien. Muy bien. Bueno, entonces teníamos a Janet que había levantado la mano hace ratote. Vamos a ver. Diego Pérez, cantante de gran aceptación en las zonas rurales, en un evento social en el que participaron representantes de los jóvenes de más de 100 municipios, ofreció lo mejor de su repertorio, que incluyó desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan. No te escuché al final. Sí, bien. Me imagino que hasta los primeros boleros y las últimas composiciones de Juan Gabriel, ahí dejé de escucharte. Sí, señora. Ah, ok, pero estaba bien también. Muy bien. Muy bien. Gracias. Estaba yo pensando que, pues la frase, o sea, la oración tiene otro problemita y son los primeros boleros y las últimas composiciones, ¿sí? Va de boleros a canciones de Juan Gabriel. En fin, pero boleros cubanos. Sí, esa parte, digamos que en este momento ya la han entendido, pero pues hago la observación de que de alguna manera está chueca por ahí también. Cindy. Cristian, ¿qué está escribiendo? ¿Sí está escribiendo? Cristian Lozada, es que lo veo allá feliz leyendo. Cindy, mamá chula, ¿qué pasó? No te oigo y estás ahí lista para leer. Bueno, entonces volvemos con Cindy y le damos el paso a Mayerly. Allá se activó Cindy. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ya me activo. Bien, Diego Pérez es uno de los cantantes más importantes en las zonas rurales del país. Ofreció un concierto a los jóvenes representantes de más de 100 municipios, dedicando su repertorio, que incluye los boleros cubanos y hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Ok, muy bien. Bien, de todas maneras por ahí hay algo chuequito, pero en general está bien. Mayerly y luego Santiago, y finalizo allí porque creo que estamos sobre la hora. Listo, profe. El cantante Diego Pérez ofrece un evento donde incluye los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Este cantante es de gran aceptación entre los jóvenes de más de 100 municipios quienes participaron en este evento. Bien, está coherente y fíjense que la lectura es fluida. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Santiago? ¿Y otra niña que había levantado la mano? No, Santiago. Dale, profe, pues yo lo acomodé como si yo me estuviera dando a entender. Mira, Diego Pérez ofreció lo mejor de su repertorio, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel, a todos los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento, ya que es un cantante de gran aceptación en las zonas rurales del país. Ok, bueno, tiene cosas para rescatar. Bien,
Yo diría que había que corregirle algo, pero digamos que podemos empezar con ese escrito tuyo mañana. Les agradezco a todos su asistencia. Espero que hayamos tenido temas nuevos, cosas nuevas para compartir. Que tengan una feliz noche y que utilicemos el oro para unir eso que es tan importante. Entonces, un abrazo, bendiciones para todos. Gracias. Gracias, profe. Tengan una bonita noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias, hasta luego. Chao. Amén.